¿Qué tal, colegas? Les damos la bienvenida a este podcast Café Derecho. Nos presentamos Sí, para tratar de no variar, mantener el protocolo. mantener el protocolo. Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Lang López y me acompaña. El licenciado Raimundo Salcedo Flores. Y pues en esta ocasión traemos, no sé cómo describir el tema. Triste, am, vaya, o sea, es que hasta por inventiva legislativa ya a alguien se le hubiera echado un chispazo. No, ¿cómo, cómo te diré? Hay cosas que no cambian, que siguen siendo clásicas, y hay cosas que es necesario que se cambien, Sí, y y esta es sin una de ellas. embargo, no cambian. Para los que estén interesados en hacer o desarrollar algún tema de tesis, este Sí, puede ser tema de tesis y pues bueno, para no dorarles tanto la píldora, pues vamos a hablar sobre la fórmula Otero, sí, pero específicamente en amparo contra leyes. leyes. Entonces empecemos. Empecemos. A ver, empecemos por describir la fórmula Otero para los neófitos, Sí, ¿no? Los no iluminados en el tema. ok, lo obvio. La fórmula Otero es uno de los principios rectores del juicio de amparo, Sí, que es el principio de relatividad de las sentencias. así es. Esto es que el amparo se le concede a la persona que lo pidió Así es. y no tiene efectos generales. No, Vamos. por regla general. Precisamente el mejor ejemplo, no sé si a ti te tocaron estos libros de texto gratuito en la primaria, que traían el ejemplo del juicio de amparo con un sujeto que trae una sombrilla, tal Sí, cual. Y entonces, claro, solamente le beneficia la sombrilla al que la abre, al que así la es. trae, y no es así un efecto de parar la lluvia. No. ¿Sí? Ahora sí que ese sería el ejemplo más claro. Sí, tal cual una definición bastante, pues, entendible, Sí, ¿no? Yo decía por regla general porque pues después vino la cuestión de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pero no será materia. vamos, en la ley de amparo original, podemos decirlo, Sí, lo que formuló Mariano Otero, que sí, es el padre de esta fórmula, pues es era en general, aplicaba irrestrictamente. así es. Ya posteriormente en la ley de 1936 se reiteró esto, no existía tal cosa como un amparo con efectos generales, No, y es sino hasta la ley del 2013, 13, sí, 2013, o sea, casi 100 años. sí, la ley anterior, la vieja ley de amparo, le decimos los abogados, data de 1936 y fue promulgada por Lázaro Cárdenas. Así es. Y esta actual fue promulgada por Enrique Peña Nieto en el 2013. Y vaya que trajo muchos cambios, dentro de los cuales pues viene esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad que Sí, desde mi perspectiva no, pues no cumple realmente con la función que debería de ser pues esta crítica que vamos a realizar sí, respecto a la fórmula Otero en amparo contra leyes. ¿Por qué crítica? Se preguntarán los colegas. Pues vaya, se supone que el amparo como medio de pues control constitucional, sí, si yo juez estoy viendo que una ley es inconstitucional, sí, ¿por qué demonios se va a permito, respetar la fórmula Otero? permito que esa ley siga lesionando los Así es, derechos de terceros, aunque no hayan pedido el amparo. así es, Y es que aquí, spoiler alert, el juicio de amparo no fue diseñado como un medio de control, de protección de derechos no, humanos, sino como un mecanismo de control constitucional. así es, Entonces, claro, cuando fue pensado, en ningún momento se decía, vamos a proteger los derechos humanos de las personas. No, vamos a defender la Constitución y por extensión, así es. entonces sí, los derechos humanos. Pero justamente aquí es donde entra esta contradicción, porque si es un control de constitucionalidad Sí, y hay una norma inconstitucional, lesione derechos humanos o no, sigue violando la entra en el Constitución. control de constitucionalidad. Sí, En estos casos, fíjate, y yo creo que se puede acudir a la estadística, sí, la mayoría de amparos contra leyes, y estoy seguro que por eso la fórmula Otero no va a desaparecer,
son contra cuestiones fiscales. Normas fiscales que además, claro, al agregar esta parte de la Sí. Declaratoria General de Inconstitucionalidad, qué casualidad, las Que- normas fiscales no pueden ser materia de No. una declaratoria Bueno, general. el Estado mexicano no se va a dar un balazo en el pie. Claro, es que se trata de recaudar impuestos. El problema, quizá que se sale del tema es, y entonces esos impuestos seguramente sirven para educación, salud o para comprarle tenis al hijo del presidente. Probablemente. Pero bueno, eso escapa de Sí. nuestro tema. En general del alcance de este podcast. Sí, Eh, pero, digo, principalmente sí, esa es la crítica, ¿no? Real. Pero supongamos, ¿no? Que escapara la fórmula Otero y de cuestiones fiscales, digo, para otro tipo de amparo contra leyes que no fueran fiscales. el Supongamos, caso de la marihuana, por ejemplo. que en reiteradas ocasiones Sí, llegó a ser jurisprudencia incluso, sí, ya la hay. ya la hay. Hasta este momento no ha habido la declaratoria No, general de inconstitucionalidad, ni la habrá. aunque ya se le venció el plazo al Congreso. Sí, Pero incluso en el tema de la declaratoria general yo tengo un conflicto porque digo, si ya hubo una mayoría de ministros que declararon que es inconstitucional, ¿por qué tengo que esperar a que otra vez 8 ministros vuelvan a votar sí. para que se declare inconstitucional algo que ya se había declarado inconstitucional y No. salga del orden jurídico? Y además no es como que los ministros van rotando muy seguido de sus puestos No. como para que tengamos que esperar a que se configure otra sala, otro pleno. Prácticamente es Vaya. lo que está pasando con el tema de la marihuana, porque desde el 2015 fueron los primeros amparos, Sí. 2018, si no me equivoco, fue ya la jurisprudencia, y ahorita ya llevamos, ¿cuántos? 7, 8 Sí. años de esta situación. Sí. Ya De aquellos ministros quedan, ¿qué? ¿4? Pérez Dayán. 4, Aguilar, Saldívar, Aguilar, sí, son los que quedan, pero están, las 3 mujeres ya cambiaron, Sí. ya tal cual. Bueno. Bueno, sí. Sí. Vaya, es absurdo en ese sentido, ¿no? El tener esta reiteración de un pleno que Sí. tarda 14 años, Sí, ¿no? Promedio cada ministro en salir. sí. Y vaya, además de que no entran al Medina mismo tiempo. Mora no diría lo mismo. No, yo sé que no. Tiene sus excepciones, pero vaya, aquí la cuestión es, se me hace absurdo ese candado, Sí, porque ya hubo un análisis, ya hubo un estudio de inconstitucionalidad. así es. Entonces, vaya, aquí la cuestión sería, entonces, ¿realmente es un medio de control constitucional? Más bien yo creo que es un medio de darle a tole con el dedo a los derechos humanos y en general A la Corte a Interamericana. la Corte Interamericana. ¿No sabes que sí estamos trabajando? Ya está en la ley. Ya estamos ahí, pero pues bueno, no se ha declarado Sí. la Sí, inconstitucionalidad. porque nuestros procesos indican ciertos pasos. Claro. ¿No? Y entre que son peras o son manzanas, técnicamente sigue siendo ilegal Sí, la marihuana. a menos que te ampares. Así es, De forma te individual. tienes que amparar de manera individual, que hay algunos colectivos que ya han puesto Ujú. a disposición los amparos y todo esto, pero no se trata de que estemos haciendo gastar al aparato de justicia Es que en algo que ya justamente, es inconstitucional. justamente, ¿no? Traen muchas quejas, ¿no? Dentro de algunas críticas que hemos llegado a hacer, ¿no? Que se queja mucho el Poder Judicial de su excesiva carga de trabajo. Y vaya, aquí la cuestión es, ¿tienes la solución a un problema? ¿No? Sí. En este caso, llámese amparos contra uso lúdico de marihuana. Pero, pues si tú tienes esta carga de trabajo es porque quieres. Claro, Tú tienes la solución, tú eres el problema y eres la solución, sí. ¿no? Entonces, vaya. Pero tenemos un problema con el que nos hemos topado y que es el fantasma de este podcast, voluntad política. Sí. Tenemos ahí ese problema sí. porque la otra solución estaría, por supuesto, en las cámaras que integran el Congreso para Sí. que hicieran las adecuaciones, pero bueno, no parece esto ser prioridad para nuestra legislatura. Vaya. Si tenemos la deuda que ya platicamos Ah. de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues vaya, ya la cuestión del uso lúdico de la marihuana, pues no, digo, o
Salvo, Pero para salvo crear... Olguita, que por ahí es Sí. fan, ¿no? Como del tema. Y seguro, quisiera pensar, tiene su amparo. O pues se respalda en su fuero. Pero Pero ya debería tener presentada su iniciativa. está más ocupada en otras cosas. Sí, de las que seguramente platicaremos También más vamos a adelante. platicar. Así es. Sí. Pues, a ver. La cuestión con la fórmula Otero. En su momento, yo estoy seguro que don Mariano Otero, ojalá no se esté revolcando su tumba con mis palabras, yo no creo que haya pensado en su fórmula para cuestiones de amparo contra leyes. Es que se pensaba más bien el amparo contra actos en general de Sí, autoridad, sí, ¿no? Y entonces se entiende que solamente a aquella persona que le perjudica es la que se va a ir a amparar. así es, Y entonces tiene lógica, tiene sentido. El problema es cuando incluimos ahí leyes, justamente. normas generales, que entonces, si estoy analizando la constitucionalidad de la norma general, y vamos, yo entiendo, un juez de distrito puede decir si es constitucional, otro juez de distrito puede decir no es constitucional, y Así ahí es. tendríamos un conflicto de criterios, Así es. que tendría que ser más bien materia de una unificación del criterio. Pero Así si es. a la hora de que estamos unificando el criterio vemos que sí es inconstitucional, ¿para qué demonios mantenerla en el orden jurídico? Ahí la cuestión. Y justamente platicamos un poquito fuera de cámara. Yo creo, considero, ¿no? Que la cuestión de amparo contra leyes debería de escapar de la ley de amparo. Justamente para separarse de esta fórmula Otero Sí, y tener un proceso de revisión sí. diferente. Mira, yo siempre he pensado que la única o la manera más eficaz de evitar problemas de constitucionalidad de leyes sería desde el origen. Que parte del proceso legislativo implicase, sí, parte del proceso legislativo debería implicar pasar a la Suprema Corte la iniciativa de ley para que ésta nos diga si hay alguna parte de la misma que pudiera de entrar en conflicto con la Constitución y en ese paso se enmendase antes de su entrada en vigor. Pero claro, no creo que eso vaya a pasar pronto. No, no. Fíjate, es un buen control, ¿no? Lo que propones. Pero eh, le veo dos problemáticas, ¿no? Sí. Principalmente tiempos, Sí, que si de por sí crear el una proceso ley. legislativo tarda lo que tarda, Sí, ¿no? Y yo creo que la solución más simple, ¿no? Independientemente de eso, más simple y a la vez más complicada, ¿no? Y estoy seguro que te vas a reír. Es que nuestros legisladores conozcan la ay, Constitución. no. O sea, Es más fácil que lo es más revise la fácil que Suprema. la Suprema Corte lo revise. Sí, sí, sí. O sea, claro, esa sería la solución De de fondo. fondo, Sí. de fondo, que nuestros legisladores desde el principio tengan contexto de qué es lo que están haciendo y que tengan conocimiento de lo que dice la Constitución Así es. y de que sí puedo legislar y que no puedo legislar. Así es. Pero bueno, tenemos ahí un partido político de cuyo nombre no quiero acordarme, pero en su nombre usa un color, Guinda. en su nombre usa un color, que proponía la pena de muerte Ujú. cuando ya está prohibida por el 22 ya sé cuál. constitucional. No, ese es el Sí, otro. Sí. ese es otro color. Ese es el otro ¿verdad? color. Sí. 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 Sí, justamente. Bueno, estarían tratando, quiero suponer, de partir de la premisa de que si está en la Constitución no sería Sí, inconstitucional. claro, pero ya hay tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado en el sentido de que no puedes reinstaurar la pena de muerte. Claro, pero, híjole. Ajá, pero eso no vende en los comerciales de Es- Cinemex. Exactamente, ¿no? Así como su propuesta también de la prisión, eh, ay, se me fue el nombre. ¿Cadena perpetua? Cadena perpetua, que Sí. también está prohibida. Sí, Pero dijeron, no, le metemos chorro mil años y ya Sí. es cadena perpetua, aunque no tenga el nombre concretamente. exactamente. No, pero sí, justamente no vende igual. Sí. No vende igual. Vaya, este definitivamente es un problema que abarca, pues no los tres poderes, pero sí cuando menos al legislativo y al judicial.
Pero insisto, no sé, es una buena propuesta el que estas legislaciones, o casi todas, pasaran por este filtro Sí, de la Corte. Eh, pero pero lo veo complicado. sí, Lo veo complicado y yo creo que incluso podría ser más factible una legislación nueva que tratara de forma específica los procesos de revisión constitucional de normas, claro. ¿no? En donde pues se delegue otra vez a los jueces Sí, federales pues este control de constitucionalidad, ¿no? Pues finalmente ya tienen mucho trabajo, pues ¿qué será? Otro incluso, tantito más. incluso, perdón, esto implicaría, como tú lo dices, que escapara de la ley de amparo. Sí, Vamos, si un juez de distrito se está percatando o está declarando fundado un concepto de violación sobre constitucionalidad de leyes, considero que, por ejemplo, esa resolución tendría que ser revisada oficiosamente por el superior sí. para que el superior confirme esa cuestión o la revoque en su caso, y siendo que la confirmó, entonces le notifica al Congreso, ¿sabes qué? Tu ley es Sí. inconstitucional, ¿sí? Y Incluso tiene que salir del orden jurídico. darle un poquito también de uso a esos plenos de circuito. Ahora Podría, plenos ¿sí? regionales. Sí, Podría hacerse como un uso adicional de estos plenos, sí, ¿no? Donde pues se presume que son los magistrados, sí, ¿no? Los que van a decidir y que en un momento dado, pues ahora sí, ¿no? Poderlo pasar pues al Congreso o pues incluso sería mucho burocratizar el tema, pues alguna de las salas, sí, 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 pero... sí. Ah, Y que bueno, se suponga que cuando se emite una declaratoria de inconstitucionalidad, se tiene que publicar en el diario oficial de sí, la Federación y tal cual queda expulsada del orden jurídico en la norma como tal que tiene publicada la Cámara de Diputados, se pone ahí la leyenda. Esta parte se fue declarada inconstitucional así por es. tal y tal. Esto sucede en la acción de inconstitucionalidad, pero tendría que ser en cualquier Sí, caso. para cualquier tipo de norma Así inconstitucional. es, cualquier norma que quede declarada inconstitucional, incluyendo, me permito decirlo, algún criterio de la propia Corte. Ah. Pero, pero, como ya lo dijimos, simio no mata simio, ¿verdad? Sí, bueno, aquí, y de hecho, pues yo lo he llegado a comentar, ¿no? En esos viernes de jurisprudencia que hago. Y de repente hay aberraciones Sí, jurisprudenciales, verdaderas aberraciones jurisprudenciales. Y me llegó a la mente una que fue reciente, de declarar nulo un emplazamiento cuando no te corren traslado en materia mercantil de la CURP ajá, o de, dices, ¿eso en qué afecta a las defensas del quejoso? no, En nada, pero bueno, no, 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 criterios como esos son los que pues mantienen a la fórmula Otero sí, en amparo contra leyes. sí. Y curiosamente, digo, se suponga que los criterios, las jurisprudencias, devienen de la ley, son, lo voy a decir tal cual, seguramente a alguien no le va a gustar, son como parásitos de la ley. Sí, Porque cuando la ley cambia, adiós, sí, criterio, sí, ¿sí? O sea, el criterio interpreta la ley sí, y no es derogatorio de la ley. Y es algo que muchas veces no se entiende. así es. Entonces llega a ver el caso que se topa uno con que sí, la ley tal vez es constitucional, pero el criterio que la está interpretando no. Y la ley ya cambió, Sí, entonces ese criterio ya no tendría que tener vigencia. así es. De, Pero de hecho, me pasó recientemente con un amparo en el cual me estaban aplicando una figura de la ley de amparo anterior sí, que ya no aplicaba a la ley actual. sí, Entonces, sí, y vaya, ya fue materia de este podcast, ¿no? Los criterios sí, que lo dijimos en su momento, ¿no? Ese tema en específico nos da para 3, 4, 5, 6, sí, 7 partes diferentes, ¿no? Por materias y hasta jurisprudenciales. sí, Entonces, sí, definitivamente es un vicio. sí. Es un vicio y vaya, no sé cómo podría purgarse realmente la fórmula Otero del amparo contra leyes. Repensando el amparo desde un principio. O sea, tiene uno que regresar 80 pasos Sí, hacia atrás y construir desde ahí. pero volvemos al fantasma, Voluntad política. voluntad política. Ah, concluimos con algo concreto, dejamos una Pues pregunta al aire. creo que lo primero que podemos decir es que difícilmente
va a desaparecer la fórmula Otero. Tenemos que aprender Sí. a coexistir con ella. Sí. Que vale la pena seguirse preguntando, ¿realmente sirve la fórmula Otero en amparo contra leyes? ¿O nos estamos haciendo fraude nosotros solitos? Es un placebo. Sí. Es una figura, creo yo, que en amparo contra leyes no se pensó para el amparo contra leyes. Estoy seguro No. que no se pensó para el amparo contra leyes. Ergo, no debería aplicar en amparo contra leyes. Insisto, no por defender derechos humanos, como control de constitucionalidad. Sí. Pero, Y bueno, sí, vamos a dejar una pregunta al aire. ¿Será que el uso lúdico de la marihuana se va a regular por vía de una declaratoria general? ¿O será que el Congreso finalmente habrá de sacar la reforma? ¿Qué pasará primero? fíjate, yo creo más en voluntad política. Yo creo más factible que la selección gane la Copa del Mundo. Bueno, nos vamos A que con eso eso. pase. Sí. Pues bueno, colegas, esperamos sus comentarios de este tema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería existir o no debería existir la fórmula Otero en amparo contra leyes? Y pues si será México o no campeón del mundo. También, ¿por qué no? Déjanos su comentario, ya Sí. saben. Suscribirse, dejarnos su like y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias.